Buenas tardes, colegas y público en general. Sean bienvenidos una vez más a Tecnólogos Médicos en Debate, un canal donde conocerás sobre temas relevantes de la tecnología médica y sus 6 áreas profesionales. El día de hoy nos acompaña un tecnólogo médico en optometría, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un título de especialidad en ortóptica y terapia visual y cuenta con un diplomado en exámenes especiales de la Universidad La Salle, Colombia. Actualmente labora en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú y es director de Visionem Centro Óptico. Démosle la bienvenida al licenciado Kevin Mendoza Medina, quien el día de hoy nos hablará sobre el rol del tecnólogo médico en optometría en la terapia visual. Licenciado, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para poderles explicar sobre el rol del tecnólogo médico en optometría en la terapia visual. ¿Qué es lo que realiza el tecnólogo médico especializado en la terapia visual? En la terapia visual utilizamos ejercicios, procedimientos y también juegos para poder potenciar y automatizar las diferentes habilidades visuales. Las habilidades visuales que nosotros tenemos pueden ser la agudeza visual, el enfoque o acomodación, coordinación ojo-mano y otras más. Ellas, cuando están debilitadas, no van a permitir a la persona un correcto funcionamiento de su visión. Entonces la terapia visual busca justamente mejorar todo eso. También comentarles que la práctica de la terapia visual es exclusiva del tecnólogo médico en optometría y es un área muy completa. En ella englobamos otras áreas que hemos manejado durante la universidad, por ejemplo, lentes de contacto, refracción, anatomía, fisiología y otras. Vamos a dar un ejemplo con un paciente. Digamos que un paciente llega a mi consulta refiriendo dolor de cabeza cuando lee, tiene que usar el dedo para seguir una lectura, visión doble y otros problemas de concentración. Entonces, hacemos la evaluación de refracción. Primero hacemos una agudeza visual. Entonces, vemos que el paciente tiene 20/20 de visión. En la graduación, en la refracción, vemos que no tiene ninguna fórmula para poder corregir. Entonces, ese paciente tiene síntomas. Podría ser ese paciente un paciente para terapia visual, ya que puede llevar una insuficiencia de convergencia, ¿sí? Entonces, eso se podría levantar muy rápido y muy bien con terapia visual. Y entonces, ese es el caso, diferenciar entre un problema de graduación y un problema que sí se podría corregir con la terapia visual. ¿En qué casos los pacientes requieren de terapia visual? Los pacientes que requieren terapia visual son aquellos que pueden tener desbalances en el funcionamiento de su visión y también aquellos pacientes que desean potenciar su visión aún estando en un estado normal, digamos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de deportistas. Bueno, los casos más frecuentes que vemos en terapia visual son ambliopía u ojo perezoso, problemas binoculares como insuficiencia de convergencia, exceso de convergencia, problemas de acomodación, o para hacer cambios rápidos de enfoque, pacientes con diplopia o visión doble y también casos de estrabismo. Esto se puede producir por algún problema durante el desarrollo visual, también por lesiones cerebrales, por malos hábitos de higiene visual en el estudio o en el trabajo y puede traer las consecuencias que he mencionado, ¿no? Entonces, cuando nosotros detectamos este tipo de pacientes, hacemos una evaluación especializada donde tenemos que evaluar la acomodación o el enfoque, los movimientos oculares, la musculatura de los ojos, la visión en 3 dimensiones, que es la parte sensorial, y también una parte perceptual de la visión. Colega, ¿y nos podrías describir en qué consiste una sesión de terapia visual? La sesión de terapia visual puede durar entre 45 a 60 minutos y lo podemos manejar entre 1 a 2 veces por semana, dependiendo también del caso. También, por ejemplo, yo brindo a mis pacientes materiales para que puedan llevar a casa y reforzar todo lo aprendido en consultorio. Normalmente cuando son pacientes adultos, yo manejo procedimientos a veces más sofisticados y vamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Finalmente, la terapia visual hay que involucrar tres personajes, ¿no? En este caso, yo que soy el tecnólogo médico en optometría especializado en terapia visual, el paciente y también uno de los padres de familia o 2 padres de familia para que sea ese grupo de tres personas los que están involucrados o los que están decididos a mejorar justamente al paciente. ¿Y cuál es la importancia de asistir a una terapia visual en caso la requiera? La terapia visual es importante realizarla porque
va a mejorar todas nuestras funciones y normalizar todo nuestro estado visual. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros nacemos, los ojos, si bien están formados, todavía la función visual o el desarrollo visual se va a perfeccionar hasta los 6, 7, hasta los 8 años. Entonces, si existe algún desbalance ahí, como por ejemplo el ojo perezoso o ambliopía, no va a permitir que la visión binocular se desarrolle adecuadamente. Yo, por ejemplo, manejo pacientes con ambliopía y estos pacientes con ambliopía pueden ser ambliopes toda su vida. O sea, conozco pacientes de 20 años, 30 años, 40 años, pero las dificultades que ellos pasan a lo largo de su vida son muchas, como por ejemplo postular algún trabajo, conducir un auto, concentrarse para estudios. Entonces he tenido la oportunidad también de mejorar pacientes ambliopes, pero si lo rehabilitamos, si lo mejoramos, ese paciente podría llegar a alcanzar el parámetro que se le pide para que pase sus pruebas y finalmente cumplir sus sueños. Y por último, ¿qué recomendaciones le brindaría a la población para el cuidado de la salud visual? Quiero comentarles que los tecnólogos médicos en optometría estamos en la capacidad de evaluar niños desde muy temprana edad. No es necesario que ellos sepan leer, por ejemplo, para recién pasar por su primera consulta. Podemos evaluar desde los 6 meses, al año, 3 años, 5 años, porque tenemos todas las habilidades y herramientas para poder hacerlo. A la vez quiero comentarles de que el solamente uso de parche no va a mejorar la ambliopía o ojo perezoso, porque se trata de un problema binocular. A través de la visión nosotros recibimos el 80% de información de nuestro entorno, entonces es algo muy importante para poder desarrollarse, para el desarrollo psicomotor y para el desarrollo escolar. Si un niño no está viendo bien, si un niño no recibe la información adecuada, pues va a tener problemas, de hecho, en su aprendizaje. Y también comentarles que los problemas visuales han aumentado en la pandemia, porque hemos tenido muchos malos hábitos de higiene visual. Entonces, con más razón, habría que pasar consulta con optometría en niños una vez al año y en adultos también. Finalmente, comentarles de que cada vez que vayan a una clínica, u hospital o centro óptico, un tecnólogo médico en optometría es la persona indicada para poder atenderlos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las entrevistas que realizamos en Tecnólogos Médicos en Debate y de otras actividades que realiza el Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Buenas tardes.